Hola a todos. Somos Lucas y Gonzalo. Y vamos a resolver el problema 6 de la hoja 2. En el problema nos dicen que una bobina circular de 300 vueltas y 5 centímetros de radio se conecta a una resistencia de 20 ohmios. Inicialmente la bobina se orienta de forma que su eje es paralelo al campo magnético creado por la Tierra. La bobina se gira en un ángulo de 90 grados y por ella pasa una carga de 9 microcoulombios, de Vale. 9,4 microcoulombios. Entonces, el apartado A es calcular el valor del campo magnético terrestre cuando ha girado 90 grados. Y el apartado B dice que calcule ese campo magnético que se genera en el centro de la espira por la corriente inducida. Y hay que deducir la expresión del campo a partir de la ley de Ampère. Vale, para calcular el valor del campo magnético terrestre en dicho punto, bueno, primero hay que hacer un dibujo, ¿vale? Esto es súper importante siempre, hacer un dibujo para que Borja no te... bueno, para que Borja sepa que lo sabes hacer. Entonces, esta es la bobina en el punto A, vamos a llamarlo. ¿Qué pasa en el punto A? Esta flecha indica la dirección del campo magnético y también va a indicar la dirección del eje de la bobina. ¿Qué pasa con el eje de la bobina? Que va a ser la dirección perpendicular a la superficie por la que pasa el flujo magnético. Entonces, B va a ser paralelo al vector superficie. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a alfa en este punto el ángulo va a ser 0 grados. Es decir, en la fórmula del flujo, que sabemos, como nos la sabemos, en valor absoluto va multiplicado por el coseno del ángulo, aquí va a tener, va a ser el valor completo de B por S. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1, entonces va multiplicado por 1. Eh, se me olvida aquí pintar que tiene 300 vueltas esto. 300. N es igual a 300. Vale, tiene 300 vueltas. En el punto B, ¿qué es lo que pasa? Que giramos la bobina y entonces esto es el vector S, superficie, y el vector, uy, no, y el vector B, el vector campo magnético, perdón, entra o pasa perpendicularmente, ¿no? Aquí forma 90 grados. Esto también muy importante, 90 grados forma ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que el coseno de 90 es cero. Oh, sorpresa. Aquí el flujo vale cero. Entonces, ahora cuando lo calculemos, nos vamos a dar cuenta de lo que pasa. Para calcular el valor del campo magnético, necesitamos buscar en dónde sale, en qué fórmula sale el campo magnético. Y entonces, el campo magnético sabemos que sale en la fórmula del flujo, que es esta. Es N por B por S por el... Uy, espérate porque esto tiene que ir así. Entonces es N por B por S y así las flechitas, eso sí. Porque realmente si no es con vectores, pero nosotros lo hacemos con esta fórmula. Por el coseno del ángulo. Y entonces no tenemos... esto es el flujo, claro, pero no tenemos el flujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para sacarlo? Pues bien, vamos a tener que despejar B en esta fórmula, que es la de la carga inducida. ¿Qué pasa con la fórmula de carga inducida? Pues que ahora veremos cómo se puede hacer. ¿Por qué? Porque la carga inducida realmente es igual a la integral de I con respecto al tiempo, ¿vale? De T. Em, ¿Qué pasa? Que I, por la ley de Ohm, sabemos que es epsilon partido de R, de la resistencia en este caso, ¿no? V por la diferencia de tiempo. Así sería la fórmula con epsilon y con la resistencia. Pero ¿qué pasa con epsilon? Pues que epsilon es igual a menos n
en este caso, por la derivada de el flujo. ¿Por qué menos n? Porque en este caso, como tiene 300 vueltas, eso ya lo sabemos, es una constante, entonces se puede sacar de la derivada. Y el menos es que siempre va así, epsilon, la corriente inducida, la dirección siempre va con el menos. Entonces, ya que tenemos todo esto, en este caso vamos a quitar, ¿vale? Para tener la derivada del flujo, o en este caso lo que vamos a utilizar que va a ser la diferencia de flujo magnético, no necesitamos la n porque la acabamos de sacar. Entonces ponemos B por S por coseno de 90, coseno de A, perdón, menos el coseno de B menos el coseno en A. ¿Qué pasa? Que primero es el coseno de 90, que ya sabemos que vale 0, y luego el coseno de 0, que vale 1. Entonces, esto es menos 1. Esto da menos 1. Entonces, sabemos que la diferencia de flujo magnético va a ser menos B por S. Vale, y ahora, ya que tenemos esto, vemos que epsilon es lo mismo que el menos con este menos se va y que es lo mismo que n, b y s, b y s en este caso, o bueno, todo, porque va todo multiplicado, pero bueno, partido de la diferencia de tiempo. Vale, y ahora que tenemos epsilon, ¿qué nos falta hacer? Pues nos falta despejar o, bueno, sustituir la fórmula de epsilon en la carga inducida. Y ya lo tenemos, está ya prácticamente hecho. Entonces, la carga inducida es n, n las vueltas por el campo magnético por la superficie partido de la diferencia de tiempo, todo ello partido de r y por la diferencia de tiempo. Porque claro, diréis, oh Gonzalo, no tenemos el tiempo. Pero justo da la casualidad mágica de que podemos despejar el tiempo. Entonces, no hace falta el tiempo ya. Y bien, porque aquí está dividiendo, aquí está multiplicando, pues se va y nos queda, ¿qué va a ser? N, B y S. Si habéis puesto en vez de S, A por el área, pues queda NBA, o sea, Borja entiende de estos problemas. Y partido de R, que es la resistencia. Vale, ¿qué nos falta? ¿Tenemos la carga inducida? Sí, es esta. ¿Tenemos la resistencia? Sí, es esta. Y tenemos la superficie que ahora la vamos a calcular. Entonces, despejando el campo magnético, nos queda que B es igual a la carga inducida por la resistencia partido de las vueltas por la superficie. Es decir, la carga inducida, ¿qué va a ser aquí? Pues nos decían que es 9,4 milicoulombios, entonces la tenemos que poner en coulombios. Pues es 9,4 por 10 a la menos 6. Hay que saberse las medidas, las unidades, hay que sabérselas para poder cambiar cuando queramos. 20 ohmios aquí, hay que poner aquí los 20 ohmios. Las vueltas, 300 vueltecitas. Y esto va por la superficie. ¿Y la superficie cuál va a ser? Es un círculo, ¿no? Esta bobina que le he pintado genial. La superficie es un círculo. Entonces, ay, que no puedo borrar. La superficie va a ser un círculo. Entonces, mientras soluciono esto, lo explico. Lo que pasa con la bobina es que
no... ahora, perdón, jope, que no iba nada. Vale, lo que pasa con la bobina es que la superficie es pi por r al cuadrado, ¿vale? Entonces, lo ponemos por aquí. He vuelto a perder el este, vale. Pi... Uy, metemos un paréntesis por aquí, siempre para asegurar. Pi por el radio, que el radio sabemos que es 5 centímetros. Esto también hay que pasarlo, que no se nos olvide. 5 centímetros es, 5 centímetros es 0,05 metros. Vale. Entonces, pi por 0,5, preciosa escrita esta fórmula, la verdad. 0,05 al cuadrado. Al cuadrado. Esto es la superficie. Y entonces el campo magnético lo tenemos por aquí, lo que nos da, que va a ser exactamente 7,9 por 10 a la menos 5 teslas. El campo magnético va en teslas, hay que saberse muy bien las unidades, ya se lo estoy diciendo, y también las unidades en la fórmula, claro, para que si los resultados nos queden de locos. ¿Qué pasa? 7,9 es verdad, es verdad. Entonces, bueno, ya lo tenemos este apartado y ya solo haría falta hacer el B. Ay Dios, que no nos deja pasar el diapositiva. Por repetir la grabación. Bien. Para este apartado B nos pide que calculemos el campo magnético que se genera en el centro de la espira, debido a la corriente inducida. Nos pide que lo deduzcamos a partir de la ley de Ampère. Bien, sabemos que el campo, la fórmula del campo es B, voy a hacerlo más arriba. Vale, B es igual a mu sub 0, vaya mu sub 0, mu sub 0 por n, que es el número de vueltas, por la intensidad. Y todo esto partido de la longitud, que lo vamos a tener que dejar en función de la longitud porque no nos dan ese dato, igual que el tiempo. Entonces, necesitamos la fórmula de la intensidad. La intensidad sabemos que es epsilon partido de la resistencia, y sabemos que la resistencia son 20 ohmios. Bien, epsilon, como hemos hallado en el apartado de antes, tenemos que su fórmula es otra vez n, que es el número de vueltas, por el campo que hemos hallado antes, por la superficie, partido del incremento de tiempo, que es la otra variable que vamos a tener. Entonces, si unificamos estas dos fórmulas, nos sale que el campo que tenemos que hallar es mu sub 0 partido de L por el incremento de T por la resistencia, por N al cuadrado, porque está dos veces, por el campo que hemos hallado antes, que es B, por la superficie. Que en este caso la superficie va a ser 2πr. Entonces, como lo tenemos que dejar con el incremento de T y con la longitud, podemos hallar mientras lo otro, que va a ser mu sub 0 por n cuadrado por B por S, partido de la resistencia, y esto se multiplica por 1 partido de la longitud por el incremento de tiempo. Bien, entonces el borrarlo de arriba va a poder seguir y sustituir, y nos va a salir mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 por 300 al cuadrado, todo esto partido de 20, por el resultado de antes, que es 7,9 por 10 a la menos 7 por la superficie, que es 2pi por 0,05 al cuadrado. Y esto nos va a dar 3,5 por 10 elevado a menos 9. Y este resultado habría que multiplicarlo por esto para hallarlo, pero como no tenemos ni L ni incremento de T, pues este apartado se queda así. Esto es un menos 9
Y con esto estaría el problema de física 6 de la hoja 2 resuelto. Y muchísimas gracias.